Después del funeral de su esposa, el esposo y su amante fueron al notario por la herencia de su esposa. Pero cuando llegaron... Hola, bienvenidos. Disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Jack se casó con Rachel hace 3 años. Honestamente, no se habría casado con ella si no se hubiera convertido en la única dueña del negocio de su padre tras su muerte repentina. Su padre, un empresario aparentemente joven y fuerte, había fallecido inesperadamente debido a un derrame cerebral. Rachel era la única hija del señor Monroe y la única heredera de su fortuna. Por eso Jack, un hombre atractivo y perezoso, acostumbrado a vivir de las mujeres, se interesó en ella. Rachel quedó cautivada por las promesas de Jack, mientras él planeaba quedarse con ella hasta que surgiera una oportunidad más lucrativa. Pero pronto se dio cuenta de que la mejor opción, el premio de su vida, era Rachel. Ella heredó la enorme riqueza de su padre, y Jack sabía exactamente cómo aprovecharla. Creía que podía manipular fácilmente el profundo afecto de Rachel por él para controlar su fortuna. Y todo iba perfectamente para Jack. La chica estaba profundamente afectada por la pérdida de su padre, quien había sido su pilar de apoyo y la persona más importante en su vida. Así que Jack rápidamente rodeó a Rachel de cuidados y apoyo durante un momento tan difícil. La joven e ingenua chica no tenía idea de que el peor momento de su vida había llevado a Jack a esconder aún más su verdadera naturaleza, al menos hasta que estuvieran casados. Jack mantuvo su buen comportamiento, asegurándose de que no hubiera marcha atrás. Después del funeral, le propuso matrimonio, sugiriendo, por supuesto, que esperaran hasta que terminara el período de duelo por su padre. Jack era un experto en el engaño, la manipulación y la apariencia. Podía convertirse en quien necesitara ser y hacer lo que se esperara de él. Con sus novias ricas, generalmente no se esforzaba demasiado, pensando que siempre habría otra mujer adinerada. Pero con Rachel, el esfuerzo valdría la pena. Los esfuerzos no serían en vano, y el astuto hombre lo entendía claramente. Sin embargo, el primer obstáculo para él surgió inesperadamente de una fuente que no habría previsto. El padre de Rachel tenía un mejor amigo que también era su principal asistente en la empresa, y el padrino de Rachel, el señor Langford. Él se dio cuenta de inmediato de que Rachel estaba irremediablemente enamorada y no se dejaría disuadir del matrimonio. Su duelo por su padre la llevaba a buscar un sustituto. Pero como hombre inteligente y astuto, el señor Langford insistió verbalmente en un acuerdo prenupcial y logró convencer a Rachel de su lado. «Jack, es por el bien de los negocios. ¿Es tan difícil?», preguntó Rachel repitiendo lo que el señor Langford le había dicho. «Esto es humillante. ¿Crees que necesito tu dinero?», respondió Jack, indignado por este giro. «Cariño, es solo una formalidad. Solo lo necesitamos en caso de un divorcio. Mi padrino quiere que lo firmemos. Siempre ha sido como un segundo padre para mí». Rachel podría haber sido ingenua en asuntos financieros, considerando que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Pero no era tonta en otros aspectos. Cuando se fijaba una meta, la lograba, sin importar qué. Jack estaba acorralado y tuvo que aceptar todos los términos del señor Langford. La formulación del contrato matrimonial era estándar, pero restringía completamente los derechos de Jack. Era evidente que el negocio y todas las demás propiedades heredadas del padre de Rachel no podrían convertirse en propiedades conjuntas de los cónyuges. Jack asumió que recibiría una parte de los dividendos y adquiriría nuevas propiedades y activos. Sin embargo, el contrato, redactado por un abogado de primer nivel, impedía que Jack tuviera esa oportunidad. A pesar de esto, Jack creía que el matrimonio aún sería beneficioso para él, ya que tendría acceso a las finanzas de su esposa sin control y acumularía capital para el futuro. Planeaba desviar dinero del presupuesto común a diario y transferirlo a su nombre. Pero Jack también estaba equivocado en este aspecto. El señor Langford era una persona dedicada, decente y responsable, que no solo controlaba los flujos financieros y negocios de Rachel, sino también sus finanzas personales.
Jack tenía fondos limitados para gastos personales, pero se mantenía optimista sobre el futuro y esperaba ver cómo se desarrollaría la situación. Pronto descubrió que su paciencia fue recompensada. Rachel había estado tratando de concebir desde el día de la boda. Anhelaba la maternidad, pero cada nuevo ciclo traía amargura y decepción. Al principio, lo atribuía a los nervios y al estrés causado por el frenético ritmo de vida. Se hizo cargo del negocio y aprendió mucho en el camino, lo que naturalmente era agotador. Después de más de un año de intentos fallidos, la mujer buscó ayuda de especialistas, se sometió a un examen médico completo y encontró la causa de los fracasos. Los síntomas de Rachel, que había atribuido a un estilo de vida agitado, resultaron ser alarmantes. Su cuerpo le estaba advirtiendo de problemas, pero ella los ignoró. Finalmente, los médicos le diagnosticaron cáncer. Pasó casi 2 años en tratamiento y sufrimiento, pero con poco éxito. Durante este tiempo, Jack solo desempeñó el papel de esposo de manera nominal. Su interés particular era que Rachel simplemente no existiera y no podía ocultarlo lo suficiente. Aunque nunca lo discutieron abiertamente, Rachel era consciente de las numerosas mujeres con las que su esposo la había engañado. Jack creía que era hábil en la conspiración y la manipulación, pensando que estaba desempeñando exitosamente el papel de esposo de una esposa moribunda sin despertar sospechas. Se sentía afortunado y pensaba que solo necesitaba aguantar un poco más para lograr su resultado deseado. Sin embargo, el comportamiento de Jack fue condenado y comentado por todos, desde las enfermeras en los hospitales donde trataban a Rachel hasta el señor Langford. El hombre estaba furioso y se sentía impotente. No podía entender por qué Rachel quería desesperadamente preservar su matrimonio. En su lecho de muerte, también le preocupaba que Rachel no tuviera un testamento y que, como resultado, su esposo se convirtiera automáticamente en su único heredero. Ese sinvergüenza heredará todo, incluyendo el fruto del trabajo de Rachel y su padre, lamentaba el señor Langford. Estaba seguro de que Jack, ese derrochador, despilfarraría todas las propiedades en pocos años. Sin embargo, el anciano no sabía cómo abordar un tema tan delicado con su ahijada, quien hasta hace poco irradiaba salud y juventud, y ahora no tenía ninguna posibilidad. Estaba muriendo, y sucedería muy pronto. La cuenta regresiva estaba en semanas. Jack ya estaba frotándose las manos con avidez. Sus ojos brillaban con la anticipación de deshacerse de su esposa enferma y adquirir un sólido capital. Le parecía que el asunto estaba resuelto. El señor Langford rezaba para no tener que iniciar la conversación sobre el testamento él mismo, pero afortunadamente no fue necesario. Rachel comenzó la conversación, revelando un plan secreto que lo dejó sin palabras, porque ella lo había planeado todo meticulosamente, con sutileza y sin piedad. Nunca esperó que la venganza fuera realmente un plato que se sirve frío, y Rachel lo ejecutó a la perfección. El plan que Rachel ideó y llevó a cabo no requirió mucho esfuerzo ni tiempo, pero mientras completaba su viaje en la Tierra, logró cumplir sus sueños principales. Desafortunadamente, los seres queridos de Rachel no presenciaron un milagro, y ella falleció sin recuperarse. Antes de morir, organizó los detalles de su funeral con gran cuidado. Tranquila y decidida, expresó sus últimos deseos. Al día siguiente de la ceremonia de despedida, el notario convocó a las personas mencionadas en el testamento de Rachel y les pidió que asistieran a la lectura. Jack se sorprendió con esta noticia. Estaba seguro de que su esposa no había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte y que él se convertiría en su único heredero, como suele prever la ley en estos casos. Aún esperando lo mejor, fue a la cita, llevando a su nueva amante, Stacy, una belleza deslumbrante. Al entrar en la oficina del notario, Jack vio al señor Langford y al amigo de Rachel, Carl Tress. Pero lo que lo dejó perplejo fue que Carl no estaba solo. Estaba empujando un cochecito con un niño adentro. Jack no tenía idea del matrimonio de Carl ni del nacimiento del niño. Aunque Jack no era experto en ningún campo, ciertamente no era un tonto. Y no tardó en darse cuenta de que había una agenda oculta y que había sido engañado.
A pesar de esto, la curiosidad lo dominó y quería saber lo que Rachel había planeado, aunque ya estaba claro que sería increíblemente humillante para él. Durante unos 15 minutos, todos permanecieron en silencio, ocupando diferentes rincones de la sala. No llegó nadie más. El notario parecía haber prolongado deliberadamente la parte introductoria lo máximo posible, explicándoles por qué se habían reunido y que era un honor leer el último testamento de la fallecida. El notario anunció con una sonrisa maliciosa, insinuando que el contenido del testamento no era ningún secreto para él ni para los demás. Finalmente, Jack escuchó su nombre. «A mi legítimo esposo, Jack, le niego la herencia», leyó el notario. Después de pronunciar esta breve y modesta frase, el notario miró a Jack y le preguntó si había entendido su esencia. El hombre humillado no tuvo otra opción que asentir. En ese momento, Stacy tomó su mano, intentando irse desafiante, pero Jack la retuvo, ignorando su mirada de interrogación. Quería abandonar rápidamente el lugar de su humillación pública, pero la función no había terminado aún, y la audiencia invitada necesitaba verla hasta el final. Tras una breve pausa, el notario continuó. «Dejo todas mis pertenencias personales a mi único hijo, Tommy III. Hasta que alcance la mayoría de edad, nombro a su padre, Carl III, y al señor Langford como tutores y administradores de su patrimonio». Una revelación impactante golpeó a Jack como un puñetazo en el estómago. Un hijo de Carl. Su paciencia se rompió y explotó con un grito de sorpresa. Aparte de Jack y Stacy, la noticia no sorprendió a nadie presente. «El niño es el hijo biológico de Rachel», jadeó Jack, elevando la voz. «Sí, Tommy es el hijo biológico de Rachel con Carl», aclaró el señor Langford. «No ha estado embarazada en los últimos 2 años. Eso es imposible». Jack se aferró desesperadamente a cualquier cosa, a pesar de darse cuenta de que hoy en día no era necesario estar embarazada para tener un hijo. El padrino sonrió, disfrutando claramente del shock y la decepción de Jack. «Los avances médicos de hoy en día son impresionantes», comentó. Mientras observaba esta escena, Carl recordó el horror que sintió hace 2 años al descubrir que su mejor amiga estaba gravemente enferma y con pocas posibilidades de recuperación. Le sorprendió lo tranquila que hablaba sobre su tiempo limitado y lo que necesitaba hacer. Fue entonces cuando reveló su deseo de ser madre sin importar qué. «Conservé mis óvulos antes de comenzar el tratamiento. Me dijeron que probablemente no podría concebir a mi hijo, pero insistí. Carl, crecí sin una madre y sé que no es fácil, pero siempre sentí tu amor y protección». Carl preguntó cautelosamente. «¿Jack aceptará criar al niño solo? ¿Quién permitiría eso?».